Hola y bienvenido a este nuevo curso de Autodesk Inventor. El mejor lugar para obtener la información de certificación es el propio Autodesk. Y la pregunta más importante es ¿por qué debo certificarme en Autodesk? Así que para contestar esta pregunta hay que ir a la página oficial de certificación de Autodesk, la cual muestro en la pantalla. En esta página hay 3 párrafos interesantes que habría que leerlos porque son la justificación, son las afirmaciones y son las recomendaciones que Autodesk precisa justificando por qué es necesario obtener una certificación. Nos ayuda a destacar, a demostrar nuestras habilidades y avanzar en los objetivos profesionales que uno tiene utilizando estas herramientas como Autodesk Inventor. En la parte inferior de esta página podemos ver que Autodesk ofrece 2 niveles de certificación: usuario certificado por Autodesk y profesional certificado por Autodesk, con las siglas ACU y con las siglas ACP. Ambas certificaciones tienen diferente contenido y el contenido ha sido desarrollado en base a la cantidad de horas que las personas tienen utilizando el programa. Así que es sencillo deducir que el contenido para una certificación profesional es un poco mayor y de mayor dificultad que el contenido para una certificación de usuario. Este curso está dedicado íntegramente a la certificación a nivel de usuario. Luego, si Dios lo permite, haremos un curso completo para la certificación profesional. Aquí puede ver que estas certificaciones solo se emiten para unos cuantos programas de Autodesk. Autodesk tiene 69 programas de diseño en diferentes campos de la ingeniería, pero no todos tienen un proceso de certificación. Aquí puede ver usted que 3ds Max, AutoCAD, Fusion 360, Autodesk Inventor, Maya y Revit para arquitectura son los únicos programas que tienen certificación a nivel de usuario emitido por Autodesk. En certificación profesional hay otros programas más, tales como Civil 3D, Revit para estructuras, para instalaciones eléctricas y mecánicas, porque estos programas tienen un contenido que desde el comienzo abarca mucha práctica en el programa. De igual manera también Fusion 360 no aparece a nivel profesional porque Fusion 360 es un programa dedicado únicamente para hacer diseños en 3 dimensiones. Así que vamos a acceder a Inventor y el enlace nos va a llevar a la página de Certiport, que es la empresa encargada de desarrollar y evaluar el examen de certificación. Aquí tenemos un breve comentario de los objetivos para esta certificación y debajo 2 enlaces, uno que contiene los objetivos del examen y el otro que contiene los idiomas en los cuales se elabora ese examen. Vamos a acceder a los idiomas primero. En esta página se tiene una leyenda que nos indica 2 símbolos. Con el primero, que es un check con un signo suma, nos indica que el examen ha sido lanzado recientemente. Debe tener 1 o 2 meses de haber sido lanzado. Y con el segundo, nos indica que el examen ya fue lanzado, o sea, tiene una antigüedad mayor a 2 meses. Si no tiene ninguno de esos símbolos, debe tener una fecha de lanzamiento, que generalmente es el mes. Pero si está en blanco, significa que el examen en ese idioma no ha sido lanzado, no hay previsión de ser lanzado. O posiblemente no hay examen para certificación en ese idioma. Aquí tenemos la tabla para el examen de certificación a nivel de usuario para la versión 2018, 19 y 20. Aquí puede ver, por ejemplo, que para AutoCAD se tiene examen programado en todos los idiomas. Algunos ya han sido lanzados recientemente y otros están para diferentes meses al inicio del año 2020. Para el caso de Inventor, para estas 3 versiones, tenemos, por ejemplo, que en inglés, en español latinoamericano y en portugués brasileño, el examen de certificación ha sido lanzado recientemente.
Y para el idioma coreano, el examen será lanzado en marzo. Así también tenemos que el examen en el idioma china tradicional también será lanzado el próximo año, pero no tiene fecha aún. Ahora regresemos a la página de certificación y vamos a acceder a los objetivos que se deben dominar para rendir el examen de certificación. Accedemos a Autodesk Inventor y se descargará un archivo en PDF. Lo abrimos y vemos que se trata de un archivo de una sola página, con el logo de Autodesk en la parte superior y el logo de Certiport en la parte inferior. Este documento, aquí en la parte superior, Autodesk Inventor, dice que el examen de usuario certificado de Autodesk Inventor debe demostrar la competencia en el diseño de productos y piezas. El examen cubre el uso básico del software Inventor, así como las técnicas básicas de diseño mecánico. Una persona que obtenga esta certificación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el producto. Tiene una competencia comprobada a nivel de inicio de entrada de la industria y está listo para ingresar en el mercado laboral. Ahora vemos cuál es el objetivo del examen según Autodesk y cuál es el contenido que se requiere dominar para cumplir este objetivo. Aquí en objetivos del examen dice que las personas que han obtenido una certificación de usuario por Autodesk han demostrado el dominio de las siguientes habilidades y nos muestra todo el contenido que está conformado por 6 módulos. El módulo 1 se refiere a la interfaz de usuario y navegación. Y aquí lo que debemos saber es cambiar la vista usando el cubo de vistas, la vista de una parte o de un ensamble. Cambiar la configuración del cubo de vistas y comprender los tipos de archivos de Inventor y las plantillas normalizadas que se usan. Se refiere a las plantillas de acuerdo a las normas. En Inventor hay que seleccionar con qué norma vamos a diseñar primero. El módulo 2 trata sobre el modelado de ensambles. Aquí debemos saber aplicar restricciones básicas de ensamble, y ahí están algunas de ellas. Mate, enrasado, inserción, dirección en ángulo. Hay que saber usar o fijar un componente base a tierra de un ensamble. O sea, fijar una pieza con la cual se va a iniciar un ensamble. Algo parecido a lo que sucede en el mundo real. Cuando voy a ensamblar las piezas, cojo la primera, esa la sostengo a una mesa de trabajo y luego voy colocando las demás piezas. A eso se refiere esta función de Autodesk. Debo saber aplicar un desplazamiento a partes restringidas. Debo determinar los grados de libertad de un componente, de una parte, de un ensamble o de una pieza. Y debo poder crear un modelo de presentación. El módulo 3 es referido al dibujo. Debo saber controlar el tamaño de la hoja y saber agregar un cajetín, o sea, un bloque de título. Debo seleccionar y colocar una vista frontal. Debo saber crear una vista de dibujo desde una vista existente. Debo ser capaz de agregar anotaciones y dimensiones a un dibujo, o sea, ponerle cotas al dibujo. Debo saber agregar hojas a un dibujo. Debo poder crear una vista de dibujo basada en un ensamble o en un archivo de presentación. Debo saber agregar numeración dentro de globos a un dibujo. Esto es, agregar la numeración de las partes que van dentro de pequeños círculos. A eso se le llama globos y que luego sirve para obtener las tablas de las partes o componentes de nuestro diseño, así como crear y editar una lista de partes de un dibujo. En el módulo 4 se refiere a modelado de piezas. Aquí hay que saber crear funciones de instrucción, crear un patrón de características, crear una función shell. Hay varias funciones avanzadas de vaciado para crear moldes de plástico. Una de ellas es la función shell. Hay que saber aplicar filetes y chaflanes. Hay que crear características de agujeros, crear funciones de revolución,
colocar hilos o crear roscas o resortes. En el módulo 5 se refiere a bocetos. Hay que saber aplicar dimensiones a un boceto, cotas a un boceto. Hay que saber asignar restricciones geométricas. Debemos saber hacer proyecciones geométricas. Esta es una función esencial para no volver a dibujar los bocetos o figuras geométricas ya realizadas. Las dibujamos una vez y de ahí los proyectamos a cualquier parte del sólido. Debemos crear y modificar formas geométricas y modificar un modelo de Inventor. El módulo 6, que es el último módulo, habla sobre la edición del navegador. Y aquí uno debe saber suprimir y deshabilitar características de una pieza y saber alternar la visibilidad de las características y los bocetos. Esto es todo el contenido que Autodesk ha definido debe dominar una persona que quiera acceder a una certificación a nivel usuario. Y este curso comprende desarrollar todo este contenido. Así que, bienvenido a este curso de Autodesk Inventor 2020 y al proceso de certificación. Nos vemos en el próximo.